Buenas hermanos, ¿cómo andan? Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, y vosotros estáis completos en él. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en esa persona en quien está toda la plenitud, toda la llenura de la deidad. Dios mismo, quien es todo, aquel que todo lo llena en todo. ¿Y saben qué? Él también llena de su presencia a la iglesia y a cada creyente. Por eso Pablo en Efesios 3, versículo 10, dice que cuando uno conoce más a Cristo, nosotros vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Así como Cristo, quien tiene toda la plenitud de Dios. Y claro, al nosotros estar en Cristo vamos a tener la plenitud de Dios en forma análoga. No siendo dioses, sino porque estamos en Cristo. Vamos a compartir lo de Él. Entonces, vas a conocer más ese gran privilegio porque eso tiene consecuencias grandísimas en la vida. Esas riquezas se manifiestan. Esa gran riqueza se manifiesta. Por ejemplo, un escritor dijo, un estimado amigo del escritor, el quien está escribiendo, era un hombre culto, pero fue llevado literalmente a la cuneta a través de la bebida. Se convirtió luego a causa de una misión que ayudaba, evangelizaba a vagabundos esta persona. Al día siguiente, luego de haberse convertido, él subió a un tranvía. Y el conductor de ese tren, que se ve que siempre lo veía, estaba desconcertado porque la ropa del pasajero hablaba de mendicidad. Tenía todavía la ropa de mendigo. Mientras, sorprendentemente, su rostro reflejaba al cielo. Bueno, amigo, exclamó el conductor. Parece como que si alguien hubiera muerto y te hubiera dejado una fortuna a vos. Se te ve en la cara, podría bien decir. ¿Y qué respondió el otro? Estás en lo correcto en eso. Fue su respuesta rápida. Jesucristo ha muerto por mí y me ha dado sus riquezas en gloria. Y el otro le dijo, bueno, tal vez te vista mejor él, como por una burla, ¿no? Y de hecho Dios le vistió mejor. Y dice el autor, no sentirán atraídos por nuestro gozo aún los extraños. Hermanos, las personas no serán atraídas al ver que en nosotros se manifiesta toda la plenitud de la deidad, la llenura del Espíritu, la plenitud de Dios, todos sus atributos comunicables de manera análoga a nosotros, como el gozo, la paz, etcétera, fe, mansedumbre, templanza, y todo lo que es Cristo en nuestras vidas. Claro que se va a ver. Y cuando uno conoce como este, que dijo, sí, realmente alguien murió y fue Cristo y me dio todas sus riquezas, va a ser una persona que va a demostrar y se lo va a ver en la cara, hermanos, porque fue iluminado, así como Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios y luego su rostro reflejaba a Dios, una luz que sobrecargaba la visión de los otros, la vista de los otros, hermanos. Sobrecarga la visión de los otros, llena de tensión
a los demás al ver la luz que sale de Cristo. Brilla la luz, deja brillar la luz de Cristo. No lo pongas, la luz no es para ponerse debajo de la cama, sino para subirla a una ciudad alta y iluminar. Subirla ahí en un lugar alto e iluminar. ¿Cómo? Al conocer las riquezas que tenés. Al conocer Cristo, quien es la riqueza, hermanos. La esperanza de gloria en nosotros. Hazlo y vas a tener, hermanos, grande contentamiento y vas así a reflejar a Cristo más en tu vida. Y todo de pura gracia, al creer y conocer lo que Dios ya hizo por vos en la cruz, hermanos. Pues Efesios 3 dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Cristo, Dios, Jesús, habita por la fe en nuestros corazones. Y luego sí, para que arraigados en Él, sobreedificados al conocer, seamos capaces de comprender su amor y así ser llenos de la plenitud de Dios. Pero ¿viste cómo comienza? Que habite Cristo en la fe, por la fe en vuestros corazones. Y es todo de gracia. Efesios 4:10 lo dice, fue de gracia porque Cristo hizo una obra en la cruz. Efesios 4:10 dice, el que descendió, Cristo, ¿no? Allí, el que descendió del cielo a la tierra, a la parte menospreciada, a la parte vil, el que descendió a esos lugares pecaminosos, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué? Llenarlo todo de Él. Para que Él sea todo, en todo. Para que Él esté en todo. Si Él descendió a las partes más bajas, Él descendió a las partes más altas para darnos regalos, para darnos el regalo de poder vivir para Él principalmente y para que nosotros seamos siervos que edifiquemos a otros cristianos y que salvemos a los escogidos, hermanos, que van a ser cristianos. Pero todo porque Él descendió y en la cruz luego murió y resucitó y traspasó los cielos, como dice Hebreos, y allí dio dones a los hombres. Él da regalos. Y ahí principalmente en la cruz te dio la capacidad de vencer al pecado para que Cristo, esto más principalmente, viva en ti. El que tiene el Hijo tiene la vida, hermanos. Ese es el regalo por excelencia, hermanos. Y esto es de gracia para que vos seas lleno de lo mejor, de lo más alto, de la plenitud de Dios. Por ende, hermanos, un autor dice, Thomas Manton, un puritano, dice, lo que falta en la criatura, véalo suplido en Dios. Eso es vivir por fe. Si vos ves algo que te falta, vos tenés que considerar que Cristo te regaló todo, su vida. Entonces, si te falta algo, véalo suplido ya en Dios. Eso es vivir por fe. Y dice, Salmos 91:1 dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Morará ahí, en ese lugar secreto. 2 Corintios 6:10 también dice el autor, que dice, no teniendo nada, los cristianos son, Pablo también, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nosotros aparentemente no tenemos muchas cosas aquí como lo tienen otras personas, pero realmente lo poseemos todo. Si poseemos a aquel a quien les pertenecen todas las cosas, y si poseemos a aquel que todo lo llena en todo, claro que lo poseemos todo. Entonces,
Si vos tenés a quien posee todo, lo tenés también a Él y a todo. Pero Él es el que nos posee a nosotros, ¿no? Y nos da ese privilegio de tener lo que Él posee. Y luego dice, en cada estrecho, es decir, en cada circunstancia difícil, haz esto. Haz a Dios todo en todos. Pues Salmo 91:9 dice que uno hizo esto. Porque has hecho al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, tu habitación. Has hecho tú al Señor, tu refugio, al Altísimo, como tu habitación por donde vos vivís. Él es todo en el cual vos andás en tu vida. Él es aquel oasis por el cual te permite no tener necesidad de nada, hermanos. Haz tu refugio en Él. Haz ese refugio tu habitación. Haz el refugio que es Dios, tu vida cada vez más. Y dice el autor, esto no es una estupidez sin sentido, sino un vivo ejercicio de fe. Es lo que realmente pasa, hermanos, y lo que pasó. Y esto se manifiesta, esta eficacia se manifiesta en la acción, hermanos. Por ejemplo, Efesios 6:16 dice que nosotros podemos tomar el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si tenemos al Dios que es todo en todos, podemos apagar también todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ven ahí una relación? Es que es verdad. Miren esta otra relación. 2 Corintios 7:1 dice, puesto que tenemos tales promesas, esta es la que le estuve diciendo, o otra, por ejemplo, toda nuestra necesidad va a ser suplida conforme a la riqueza de su gloria. Si conocemos la promesa y todas las que vienen como resultado de la obra de Cristo en la cruz, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos en Cristo limpiar cada vez más de toda contaminación porque tenemos al Dios que es perfecto y que hace todo. Pues Él es eficaz, en Él habita toda la plenitud de la deidad, que es totalmente en contra de todo su opuesto, de toda la maldad, de toda la necesidad. Él es lleno en lo espiritual, no hay necesidad espiritual en Él. Y por eso, al apropiarnos de todo lo todo de Él, lo todo espiritual de Él, vamos a poder sacar nuestra necesidad mala, por ejemplo, que nosotros tenemos a causa de tener pecados todavía. Pero podemos sacar todo eso. Y va cada vez más, ¿no? Va a ser un proceso. Entonces esto también se ve al uno ver cada vez más es en Cristo. Uno va a poder aplicar eso. También Pablo lo hacía cuando decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, porque Pablo está completo en Él, porque Pablo tiene a Cristo que es todo en Él, aquel que todo lo llena en todo. Él todo lo puede hacer, todo lo espiritual, porque está lleno de toda la plenitud. Él está, porque tiene al todo, tanto en posición, pues él ya está 100% perfecto, completo allá en el cielo. Y también recibiendo de eso en el presente. Por lo tanto, Él, por medio de Cristo, puede suplir lo que le falta y puede actuar bien porque está en Cristo y Él es quien le fortalece. También, por eso Pablo decía, mi Dios pues suplirá lo que os falta
de acuerdo a sus riquezas en gloria. Las riquezas es el todo lo de Dios. Y Él nos suplirá de acuerdo a todo eso. Todo lo que nos falta, hermano. Entonces, vas a conocer cada vez más la gran riqueza que tienes en Cristo. Vas a conocer más al todo, quien te permite actuar según ese todo, que es de gracia, hermanos. Un autor dijo: compañero cristiano, ¿puedes concebir alguna promesa mayor? El maná simplemente caía día a día, como dijo un querido santo. Dios nos dio una gran fortuna, invirtió miles y millones en mi crédito, pero me dio un talonario de cheques con esta condición: nunca podrás escribir más de lo que necesitas en el momento. Escribí lo que necesitas, tenés millones de plata, pero con los cheques escribí lo que necesitas y te será dado. Entonces el autor dice, tenemos que aprender a quitarle de Él, de Dios, nuestra vida espiritual cada segundo. Si vos sabés la riqueza que ya tenés en Cristo, quien es toda la riqueza, en Él habita toda la plenitud, vos vas a poder sacarle por la fe lo que Él tiene para cada necesidad. Decís, Dios, yo te necesito hoy para esto. Tú ya me has regalado con todo. Yo sé que me vas a dar lo que necesito hoy, así como dabas el maná al pueblo israelita en el desierto. Cuanto más ahora en el nuevo pacto, que yo veo más lo que sos tú, oh Dios, y que hiciste una obra tan grandiosa por mí. Dame más. El autor dice que debemos aprender a quitarle más lo de Él, hermanos, para nuestra vida espiritual. Debemos aprender a hacer esto cada vez más. Y esto va a ser grandioso y esto nos va a realmente conmocionar, hermanos. Y esto es muy real. Esto pasa con los cristianos. Ellos saben y viven esto. Un autor, Philip Henry, otro puritano, en su libro Cristo todo en todo para los creyentes, escribió una anécdota. Un viejito dijo, no puedo aguantar más. No puedo aguantar más, Señor. Y dijo el eminente santo Señor John Janeway a un reverendo que habló con él en su última enfermedad. Y hablaron sobre la excelencia de Cristo y la gloria del mundo invisible. Dice, no puedo aguantar más. Luego de hablar, le dijo el viejito que ya estaba en sus últimos momentos. No puedo aguantar más. Siento algo de eso de que estuvimos hablando. Mi corazón está tan lleno como puede contenerlo en este estado inferior. No puedo aguantar más aquí. Ojalá pudiera hacerte saber lo que siento. Hermanos, esto es grandioso. Aún en enfermedades, nosotros podemos ver y deleitarnos mucho más. Porque la gloria de Dios, porque su plenitud, la plenitud de Dios, es efectivamente poderosa, hermanos, en nuestras vidas. Nos cambia todo, nuestros sentimientos y nuestras acciones por ende. Pero no solo en los últimos momentos, hermanos, vamos a poder sentir como este Señor, sino en todo momento podemos obtener. Claro, va a ser un crecimiento, pero si tenemos al todo, claro que vamos a experimentar mucho de Él. Ya desde el comienzo de la vida cristiana, hermanos. Fíjense lo que uno dijo
de George Mueller cuando todavía estaba en vida. Fíjense lo que dijo uno de George Mueller, un conocido por tener un orfanato y vivir por la fe y seguir edificando a muchas personas. Fíjense lo que uno dijo al verle a George Mueller caminar. Dijo: yo estaba subiendo por Ashley Hill, la otra mañana cuando me encontré con el señor Mueller caminando hacia la ciudad. Si no lo hubiera conocido, debería haber dicho que era un caballero de ocio y sin preocupaciones. Tan silenciosamente caminaba y tan pacífico y majestuoso era su comportamiento. Wow. El Salmo 23 parecía escrito en su rostro. Y hermanos, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos a Dios, se va a ver en nuestro rostro al todo, hermanos, y nada nos faltará, y eso se va a ver. Cada día, cada minuto, cada segundo, dependamos de Él, conozcamos lo que ya somos en Cristo, deleitémonos cada día más y más, hermanos, y vamos a vivir una vida llena de Dios por pura gracia, por la fe, y vamos a irradiar a Cristo con todas esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.